Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Soy el Arcángel Miguel. Quiero aprovechar este momento para traerles algunas explicaciones. Desafortunadamente, en este punto de la transición misma del planeta es ese momento en que muchas almas se preparan para irse. Prepárate para dejar la ropa física porque ahora, se ha dicho aquí varias veces que cada alma encarnada en esta dimensión ha sido instruida y se ha dado cuenta de todo lo que sucedería en el planeta. Y en ese momento tomó una decisión, pasar por todo, ser pionera o pasar como un espíritu, como una energía consciente. Muchos han tomado sus decisiones y puedo asegurarles que todas las opciones están siendo respetadas. ¿Hay alguna posibilidad de cambio? Sí, siempre lo hay. Si el superior creo que ese fractal está listo para cambiar de opinión, para dejar de abandonar el cuerpo y pasarlo, lo permitirá y sucederá una nueva elección. Lo contrario también es cierto. Muchas almas han hecho el acuerdo de pasar a través del cuerpo físico, pero no están apoyando ningún cambio y eligen lo contrario, irse. Así que siempre está aquí el respeto, la decisión de cada alma, de cada ser superior. Pero muchos se preguntan cómo pasar por todo esto. Estoy en la caminata a la quinta dimensión, así que, ¿cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer para mantener mi caminata? ¿Qué se supone que debo hacer para ayudar a esta alma que se va? Esta pregunta es importante, porque muchos eligen vivir un duelo eterno, afirman que un pedazo de sí mismo se ha ido. No estoy discutiendo el tamaño del dolor, lo que es importante tener en cuenta es cómo se experimentará el dolor. Entonces, para aquellos que están en la caminata, están en la dirección de la quinta dimensión, la respuesta no es simplemente darle la espalda e ignorar todo. Por supuesto que hay un dolor, hay sentimientos involucrados, así que yo diría que el dolor tiene que ser experimentado, pero con precaución. Es como he dicho aquí muchas veces, tienes la costumbre de adorar a un cadáver, esto es extraño, no tiene el menor sentido. Pero has aprendido de esa manera y va a ser muy difícil cambiar. Así que para aquellos que están en la caminata, el momento es no mirar ese cuerpo, no perderse ese cuerpo. Es extrañar al ser que se ha ido, es perder los momentos vividos y principalmente, enviar mucha luz a esa alma que acaba de desconectarse del cuerpo. Cada alma tiene sus opciones, cada alma construyó a lo largo del camino una cantidad de energía. Mucha luz, más o menos luz, muy poca luz o adoraba las sombras. Cada alma ya ha hecho su elección en su propio caminar. Entonces, al desconectarse del cuerpo físico, ella estará involucrada en las mismas energías que cultivó. Si adora la luz, el amor, el respeto por Dios Padre / Madre, los ángeles cuidarán de su alma y ella estará involucrada en el amor puro y será tratada consciente de su nueva condición. Incluso aquellos con poca luz pasan por este proceso. Los que elijan las sombras serán capturados por las sombras porque fue su elección, no hay nada que podamos hacer. Por supuesto, en el momento del paso, de la desconexión del cuerpo, el alma tiene dos caminos, puede continuar el que cultivó toda una existencia o puede cambiar de sombra a luz, como de luz a sombra, tendrá ambos caminos para elegir y hace la elección. Así que entiende que cada energía que se libera del cuerpo no es deseada. Ella tendrá a su espalda los seres que elige tener ya sea durante su caminata o en ese momento. Entonces, ¿cómo vivir este dolor? Llora, apaga todo el sentimiento, pero nunca con revuelta. No puede haber revuelta, porque rebelarse fue una elección de esa alma, por lo que la revuelta es una falta de respeto por la elección de esa alma. ¿Qué se puede experimentar en este momento? La tristeza, el anhelo, pero también con un tiempo establecido, no es ceder a la tristeza y darse el anhelo. Porque entonces estarás olvidando todo tu caminar, estarás olvidando que un día también pasarás por esto, no importa cuándo, pero pasará, porque este es el camino. No fue ni privilegio ni castigo,
para que esa alma se disociara del cuerpo físico, todos pasarán por eso algún día. Entonces, ¿cómo vivir el sentimiento? Con ternura, dentro del mayor equilibrio posible. Vive ese momento siniestro y macabro de mirar fijamente un cadáver, pon allí toda tu angustia, tristezas y cuando termine, cuando ese momento haya terminado, pon fin al sufrimiento. Cambiar el sufrimiento por el anhelo, pero el anhelo por la gratitud, por haber vivido con el que o con el que se va en ese momento. Así es como necesitas vivir, mirar los buenos momentos, reír mucho, recordar los buenos momentos que has tenido. Al actuar de esta manera, lo estarás haciendo bien para ti mismo y para el alma que va. Porque cada dolor, cada sentimiento, cada revuelta, golpea esa alma. Es como una herida que se abre en ese campo de energía y duele y ella siente el dolor, sufre y comienza a sufrir juntos por dejar al que se fue. Así que ten cuidado con los sentimientos que vives, no sigas preguntando por qué. Cada vez que duele el alma, fue su elección y quien lo respeta. Así que el sentimiento es solo emanar luz, mucho amor, mucho afecto y vivir el anhelo. Pero el anhelo de los buenos tiempos, el anhelo por el tiempo que ha estado juntos y dejar que esta alma siga su camino, ese es el alma viva las decisiones que hizo. Te garantizo que de esta manera, tu corazón es manso incluso en el dolor, pero será manso, porque en el fondo, eres consciente de que fue su elección y que nada podrías haber hecho. Este es el camino que cada uno de ustedes, que está en camino a la quinta dimensión, necesita tomar. El dolor anhelante, no la tristeza, debe revertirse en anhelo y cada vez que tu corazón se apriete, agradece haber vivido con esa alma, por ser parte de su caminar y ella fue parte de tu caminar. Muchos están diciendo aquí, ahora, oh, esto es demasiado fácil para ti, no sabes cuál es el sufrimiento aquí en la tierra. Cuidado con tus palabras, porque todos sentimos exactamente lo que sucede en el corazón de cada uno que está conectado con nosotros. Mis palabras aquí son para que no te pierdas en el camino, porque este es un buen momento para perderse, es un buen momento para que elijan el atajo de la tristeza, el luto, la revuelta y todo esto los llevará en la dirección opuesta de la quinta dimensión. Así que esta es solo una forma de ayudar, de mostrarles que no es al revés. Esa revuelta, tristeza, duelo intenso, no traerá de vuelta a la persona y no te hará ningún bien también, te dañará a ti y al alma que se ha ido. ¿Es esto lo que quieres? ¿Quieres castigarte a ti mismo y castigar al alma que se ha ido? Así que una vez más repito, ten cuidado con tus sentimientos, porque esto también repercutirá en tu contra. No piensen que somos insensibles y no sabemos el sufrimiento por el que pasan, lo sabemos y lo sentimos y es exactamente por eso que estoy aquí brindando consuelo, brindando orientación. Porque esta es la manera correcta de vivir el momento, desde que un ser querido se ha ido, esta es la forma correcta, no la forma en que se enseñó. Incluso se puede adorar un cadáver, algo macabro para nuestras ideas, pero que este momento sea el fin de esa tristeza, esa desesperación y que luego todo esto se convierta solo en anhelo. Pero un anhelo no de pérdida, el anhelo de los buenos tiempos vividos. Cuando el anhelo se apriete, recuerde un buen momento vivido juntos y le garantizo que se vuelve ligero. Y si cada vez que haces eso, será fácil no olvidarlo, porque ese no es el objetivo. No estamos aquí pidiendo a nadie que olvide quién va, sino solo que recuerde los buenos momentos que ha vivido, las alegrías, lo mucho que ese será representado en su vida y que esté agradecido de haber tenido la oportunidad de haber vivido con él. Esta es la manera, esto es lo que necesitas hacer, vivir el dolor hasta que le pongas fin y luego cambiar tus pensamientos. Porque este es el camino que los mantendrá en el camino y, sobre todo, ayudará a esa alma a encontrar también el camino hacia la quinta dimensión. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.